Hola a todos, mi nombre es Sueci Callejas, soy diputada por San Salvador y vicepresidenta de la Asamblea Legislativa. Quiero aprovechar este espacio para poderles contar un poco más de qué vimos en la plenaria pasada. Y para ello también quiero aprovechar y contarles que en cada una de las plenarias tenemos una agenda. Esta agenda se aprueba previamente en la Junta Directiva de este órgano legislativo. Y en la plenaria de ayer tuvimos una agenda. La agenda regularmente se parece bastante y es la guía con la que se desarrollan todas las plenarias. Primero tenemos el establecimiento del quórum. Como ustedes saben, tenemos que poder estar al menos la mitad más uno de los diputados electos para poder tener quórum suficiente e iniciar. Luego se da la apertura de la plenaria. Todo esto es manejado por el diputado presidente Ernesto Castro. Se hace el llamamiento de los diputados suplentes que van a entrar en esta sesión plenaria, sustituyendo obviamente a diputados propietarios que por algún motivo de salud, de viaje o lo que sea, no pueden estar presentes. Y luego se procede a la aprobación de la agenda. Una vez aprobada la agenda es el momento en el que ya se pueden empezar a hacer cualquier cambios a esta agenda y obviamente se solicita por un diputado y se aprueba en el Pleno Legislativo. Luego vamos a las aprobaciones de las actas de las sesiones plenarias anteriores que también se votan en el Pleno Legislativo y pasamos en esta agenda, pasamos a la recepción de informes trimestrales de comisiones. En esta sesión recibimos informes de las diferentes comisiones, en este caso de la Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género, y pasamos a la lectura y la discusión de los dictámenes. Luego la lectura y distribución de la correspondencia, las convocatorias. Acá es cuando se anuncian las convocatorias de trabajo de las siguientes comisiones que hay en la Asamblea. Hay más o menos 18 comisiones de trabajo y se hacen las convocatorias para las siguientes sesiones plenarias ordinarias o extraordinarias según sea el caso. Y luego procedemos al cierre de la sesión plenaria. En este caso, de la Comisión de Salud se recibió el dictamen número 18 en el que se aprobó el informe de labores del Ministerio de Salud. En este punto hubo algo de pleito en el Pleno, pero básicamente fue porque la oposición, como siempre, simplemente quiso sentar una postura negativa al frente del trabajo del ministro de Salud y, por supuesto, de los resultados en el Ministerio de Salud. De hecho, tuvimos varias intervenciones en este punto, en el tema de la memoria de labores, y, por ejemplo, inició todas las intervenciones a nivel negativo realmente. Y aquí yo voy a decir una cosa, porque la diputada, por ejemplo, una diputada de la bancada de Arena, ella creo que tiene una buena intención en el fondo, pero como muchas veces una muy mala ejecución desde la queja y no desde la propuesta y no desde realmente atacar el problema, sino que simplemente quejarse y ser completamente negativos al respecto, que fue la diputada Villatoro. Entonces hay un video por acá que yo creo que todos podemos ver, se los pongo ahí para que todos podamos tener un contexto. Hay algo que me parece risible, y es decir que antes se trataban a las personas como locos y que los mandaban como locos en un bus y que los dejaban aventados. Y esa es excusa para no hacer absolutamente nada ahora por la salud mental de las personas. Hemos presentado diferentes iniciativas para apoyar el tema de salud mental y todas se han sido bloqueadas aquí en esta Asamblea Legislativa. Eso, por ejemplo, a lo que ella se está refiriendo, no es nada que salga en el informe de labores del Ministerio de Salud y sin embargo ella lo trae acá para tratar de generar un poco de polémica. Como siempre, la excusa de la oposición es decir que no se han terminado algunas obras o que todavía falta trabajo en alguna unidad de salud. Ayer incluso sacaron noticias de medios tradicionales en donde hablaban de, por ejemplo, que falta trabajo en una unidad de salud, que hay otra unidad de salud que no está equipada, que faltan medicinas en algún lugar, etcétera. Y bueno, aunque en ningún momento estamos diciendo que en El Salvador ya no hay nada más que hacer en cuanto al trabajo en el tema de salud, sino que al contrario, se reconocen las mejoras de más de 30 años de abandono, total y completo abandono en la cartera de salud. Se reconoce también los avances que se han ido haciendo y se reconoce sobre todo que el primero de los avances es entender que el Ministerio de Salud no existe
para responder al gremio médico, sino que existe para brindar mejores servicios a la población salvadoreña. Y creo que eso es una de las cosas más importantes que hay. Por supuesto, venimos de años difíciles, estamos en años ya post pandemia, en donde el sistema tuvo que avanzar muchísimo. Nosotros encontramos en 2020, cuando la pandemia por COVID-19 inició, El Salvador tenía apenas 31 camas de cuidado intensivo para atender a nivel nacional, y por eso fue necesario hacer inversiones tan grandes en salud, y por eso es necesario también que no soltemos el trabajo y que sigamos haciendo inversiones importantes en la cartera de salud. ¿Es suficiente? No, no es suficiente. Y de eso versó la conversación por bastante tiempo acá en la Asamblea Legislativa el día de ayer, en la plenaria anterior, precisamente porque, como bien lo decían diputados de la bancada CIAN, como el diputado Amílcar Amaya, que no nos extraña que la oposición esté en contra de los avances de salud, lo han dicho, se han negado todo el tiempo a votar para aprobar préstamos, para aprobar presupuesto que de verdad va para el desarrollo de la cartera de salud, y sin embargo siempre están quejándose. Entonces yo creo que la oposición en nuestro país tiene que tomar postura en el sentido de que quieren que avancemos. Si quieren que avancemos, no se trata solamente de ser negativos y de decir que no, sino que también se trata de sumarse de vez en cuando. Hay que sumarse también al trabajo que se hace para mejorar el bienestar social para la población salvadoreña. Y esto es bien importante. No estamos hablando de simplemente hacer inversiones y ya. Estamos hablando de que estas inversiones tengan frutos en un futuro cercano. Entonces, incluso el mismo diputado Amílcar Amaya decía: encontramos un sistema de salud en abandono, los hospitales eran centros de referencia para clínicas privadas y no habían médicos ni atenciones adecuadas para los pacientes. Esto es cierto, es completamente cierto. Cualquier persona que me está viendo que en algún punto ha tenido que usar el sistema de salud público sabe de que muchas veces se prefiere ahorrar, pedir prestado dinero e irse al sector privado para poder ser atendido, no siempre de mejor manera, pero por lo menos atendido con mayor celeridad. También hay un reconocimiento en cuanto a que hemos avanzado muchísimo. Se ha anunciado un nuevo sistema de vacunación para la población infantil. El presidente Nayib Bukele entiende que la salud es un pilar fundamental para toda la nación y por eso es necesario invertir en ella todos los días. También tuvimos una intervención del diputado de oposición César Reyes, que se salió bastante de tono. Vamos a ver. Gracias, diputado. La verdad que me da un poco de risa, pero también me da vergüenza tener que contestar al colega diputado que me antecedió. Diputado, usted tendría que saber la diferencia entre indignación y rabia. Creo que son dos emociones totalmente distintas. Y cuando yo hablé sobre este tema aquí, lo estoy haciendo con indignación, porque es indignante escuchar las mentiras que ustedes le dicen a los salvadoreños todos los días. Hablé también de las prioridades, y es una realidad que se vive aquí en El Salvador, donde se construyó más rápido un hospital para perros que un hospital Rosales. Y pareciera que usted se atiende ahí, diputado, porque para tener esas opiniones tan erradas hay que ser verdaderamente bestia, porque no se puede ocultar la realidad que se está viviendo. Eso es indignante y eso sí me causa rabia. Yo creo que para eso, diputado, y para la realidad que viven los salvadoreños, no hay vacuna que la pueda curar. Porque si algún día llegase a existir una vacuna para curar la ignorancia, seguramente ustedes se la terminaran hasta con 4 dosis. Yo en este punto de verdad digo, yo estoy ahí en la plenaria, la ubicación es justo al frente de todos los diputados, la junta directiva se sienta al frente de todos los diputados, entonces cuando yo veo estas intervenciones no puedo dejar de pensar que lo más indignante que hay es que ellos, tanto Arena como el FMLN, tuvieron el poder del Ejecutivo y tuvieron también el poder en la Asamblea Legislativa. Ellos tienen de estar en la Asamblea Legislativa
desde los 90, desde principios de los 90, y aún así decidieron no hacer nada, no tomar decisiones realmente para favorecer a la población salvadoreña y para mejorar el sistema de salud. Los ministros de salud que estuvieron antes, las ministras de salud que estuvieron antes, tanto de la derecha como de la izquierda, pues en ningún punto mejoraron y al contrario, se confundieron en cuanto a cuál era realmente su rol. Y tampoco es que si nos hubiesen dejado un sistema de salud que funcionaba y en estos 4 años en los que el presidente Bukele ha estado enfrente del gobierno hubiese desmejorado ese sistema de salud, entonces sí tendría sentido la indignación de un diputado como César Reyes. Pero lo cierto es que no ha habido en ningún punto una desmejora, sino que al contrario, el sistema ha ido mejorando poco a poco, no lo vamos a negar, porque es enorme. Son demasiadas cosas para arreglar, son demasiadas falencias que atacar, son demasiadas inversiones que no se han hecho en más de 30 años, en un país que apenas a principios de los 90 se empezó a reconstruir de la guerra civil, a reconstruir en todos sentidos, económicamente, en infraestructura y demás, y que luego ha vivido todo este tiempo de la supuesta paz en El Salvador, de los supuestos acuerdos de paz en El Salvador. Hemos vivido violencia social que al Estado le ha costado muchísimo dinero por persona herida, al sistema nacional sobre todo. Hoy ustedes todavía le deben esa compensación económica que les prometieron a las familias, porque El Salvador tiene el registro de la mayor cantidad de muertes dentro del sistema de salud, tanto para médicos y como para enfermeras durante la pandemia de la región. Y esa es una realidad que ustedes han querido estar ocultando. ¿Pero por qué se dieron estas muertes? Simplemente porque ustedes de la pandemia hicieron una piñata de corrupción. Y esa es la realidad. Yo creo que es bien conocido este dicho que tenemos aquí en El Salvador y bueno, en otras partes del mundo también: la ignorancia es atrevida. Y yo creo que desde ahí es que ese diputado también, con garbo, ¿verdad?, va y critica cosas que ni siquiera conoce. En el sentido de que no es una información que venga de una fuente oficial, es información que dicen en los medios, es una información que les han contado. Por supuesto que cada persona va a contar la historia desde el lugar donde la vive y eso no quiere decir que para esa persona no sea verdad, pero probablemente no sea materialmente verdad. Entonces, en este punto es donde ya empezamos a ver que hay un poco también de ataque, que los ataques no son en sí al informe de labores, sino que son simplemente ataques para estar en contra de lo que sea que haga el gobierno y ya. A esto respondió el diputado José Urbina y dijo claramente, puso algunos ejemplos bien interesantes. Dijo: el Ministerio de Salud ha incorporado 4 vacunas al esquema de inmunización que los gobiernos de Arena nunca quisieron incluirlas porque vieron la salud como un negocio. En los gobiernos de Arena tenemos que recordar que las vacunas se dejaban, había escasez en varias vacunas que son parte del esquema de inmunización que debe tener todo ser humano acá en El Salvador, y de hecho la gente tenía que ver cómo hacer para ir a vacunar a sus hijos e hijas a la parte privada, que son bastante más caras, mientras que en el Ministerio de Salud son gratuitas. También el diputado dijo: ahora el Sistema Nacional de Salud cuenta con herramientas y equipos modernos que en el pasado eran exclusivos del sector privado. No es fácil reparar lo que dejaron, pero estamos demostrando con hechos que podemos cambiar la realidad. Y esto también vamos a verlo en la intervención del diputado Urbina. Muchísimas gracias, señor presidente. Para exponer las ideas no es necesario gritar, hay que moderarse. Hasta desabastecimiento de vacunas para la rabia había antes. Ahora hay vacunas para la rabia, para prevenir este terrible virus. Así que está disponible, señor diputado, la vacuna contra la rabia. Y yo le voy a hablar de algo, no de lo que va a pasar, sino de algo que ese perverso partido Arena hizo en el pasado.
monopolizar la salud para las mafias que financiaban incluso aquí en la Asamblea los grandes negocios. Y le voy a hablar de algo que en este momento ya está pasando y que está permitiendo proteger la vida de los salvadoreños. Al Ministerio de Salud se le han incorporado 4 vacunas que sus gobiernos de Arena negociaron en el sector privado. Por eso jamás quisieron incluirlas al cuadro básico de medicamentos para el pueblo, porque siempre vieron la salud como un negocio. Y cuando la salud se ve como un negocio, jamás va a mejorar el sistema público. ¿Cuáles son estas 4 vacunas? Hepatitis A, para la varicela, la hexavalente y la neumococo 23 valente. Ahora les voy a contar por qué nunca mejoró el sistema público de salud con ellos. Bueno, aquí les voy a dar el precio de las vacunas, de todo lo que tenía que pagar cada salvadoreño si quería ponerse esta vacuna durante esos gobiernos corruptos. No les gusta que les recordemos, pero esta es la verdad. Hablemos de hechos. Costo estimado de estas vacunas en el sector privado. ¿Cuánto dinero han hecho esas mafias durante tantos años que patrocinaron al Partido Arena? Esta vacuna, la hepatitis A, cuesta $80 por dosis y se necesitan 2 dosis, es decir, $160. Tenía el pueblo que pagar en el pasado si quería tener estas vacunas. La vacuna para la varicela, $150 por dosis y son 2 dosis, $300. Vaya usted sumando qué bien le iba a esas mafias en el pasado. ¿Por qué cree que hablan con tanta rabia? El diputado está poniendo un ejemplo bien importante de cuánto cuestan las vacunas en el sector privado y cuánto realmente la gente tuvo que gastar si querían acceder a estas vacunas que no formaban parte del esquema de inmunización del Ministerio de Salud. Y esto, incluso la vacuna del virus del papiloma humano es súper importante para todas las niñas de El Salvador y las mujeres también, para que puedan vacunarse. Y antes eso no era un servicio que se ofrecía en el Ministerio de Salud, sino que tenías que ir a la parte privada. Y era bien importante, previene cáncer de cervix, entre otras enfermedades. Así que esto es un ejemplo de lo que sí se avanza cuando de verdad se toman acciones y de verdad se invierte el dinero en la salud de la población y no solamente en las quejas. Bueno, ahí vamos a seguir viendo. De cerca de $1,000 para que cada salvadoreño pudiera proteger su vida durante esos gobiernos corruptos, porque en el sistema público no estaban disponibles. Claro, el modelo era monopolizar la salud. Y así el diputado Urbina dio con datos una verdadera respuesta a todas estas negativas de la oposición, sobre todo de la oposición de Arena, que bueno, vergüenza les debería de dar porque ellos estuvieron en el gobierno no 5 o 10 años, estuvieron en el gobierno 20 años. O sea, si de verdad hubiesen querido cambiar las cosas y mejorar el sistema de salud, en sus manos estuvo. Y simplemente decidieron que la salud pública no era importante y que iban a favorecer a sus amigos, a sus colegas, a sus financistas de lo privado, de los hospitales privados, de las droguerías privadas, etcétera, para que ellos fueran los que ganaran, mientras el pueblo seguía enfermo. Este dictamen al final se aprobó con 65 votos y pudimos continuar con el desarrollo de la agenda. Después vimos las reformas a la Ley Orgánica Judicial y a la Ley de Notariado. En este punto no me voy a detener demasiado, es bastante sencillo, le importa sobre todo colegas abogados que son notarios de este país. Se va a descentralizar y a modernizar la sección de notariado para que todos ustedes puedan entregar sus protocolos y hacer sus gestiones directamente con la sección de notariado. Súper importante que todos entreguen sus protocolos y tengan sus documentos al día. Después nos movimos y continuamos con un dictamen de la Comisión de Hacienda, en donde vimos beneficios fiscales a empresas vinculadas con el proyecto en el puerto de la Unión. Como ustedes saben, este es otro de los muchos proyectos de gestiones anteriores que iniciaron, pero que nunca realmente se entregaron a la población, y ha habido que básicamente hacer un rescate a estos proyectos, y por eso se emitieron unas disposiciones especiales relativas a incentivos fiscales a los proyectos relacionados con el estudio de ingeniería
de equipo de dragado y su puesta en marcha en el puerto de la Unión. Yo estoy en la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto y lo voy a ser bien honesta. Al momento de escuchar esos temas tan técnicos, también me hice la pregunta ¿qué dragado? Y bueno, para explicarles, el dragado es básicamente, con unas máquinas especiales se remueve la arena del puerto para que pueda caber mejor el acceso a buques muy grandes, a embarcaciones grandes. Como han visto, por ejemplo, incluso se activó la ruta del nuevo ferry que viene de Costa Rica al puerto de la Unión y trae una gran cantidad de mercancía como parte de todas las opciones a nivel de logística centroamericana para poder mover las mercancías necesarias entre los países, así una ruta más que se ha habilitado. Y obviamente, de acuerdo con los representantes del Ministerio de Obras Públicas, el puerto se llena con más facilidad que otros de arena, que otros espacios de arena, por lo que se está buscando un sistema de dragado efectivo y eficiente que permita aminorar los costos. La propuesta que se aprobó plantea exenciones tributarias, una exención total en el impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios, conocido como IVA. Y también la exención total de los derechos arancelarios, o sea el DAI, e impuestos que graven la importación definitiva de maquinarias, equipos, herramientas, materiales, repuestos, accesorios, utensilios, etcétera, etcétera. La exención total de los impuestos, aranceles y gravámenes relacionados a las adquisiciones y compras y contrataciones. Con estos incentivos fiscales se apuesta a la atracción de la inversión y al crecimiento de la zona oriental, que como todos ustedes también saben, incluso gente que nos está viendo tanto dentro como fuera del territorio nacional, la mayoría de gente, por ejemplo, que ha viajado, que se ha ido a vivir fuera del país, pues hay un gran porcentaje de salvadoreños que son de la zona oriental de nuestro país. Las veces que he podido viajar a Estados Unidos y reunirme con ustedes, salvadoreños en el exterior, muchos de ustedes me comentan que son de La Unión, de Usulután, de San Miguel, de Morazán, y ustedes saben que ha sido una de las zonas más pobres, lastimosamente, en nuestro país, y por eso también la migración ha sido tan grande en estas zonas. De hecho, por eso mismo es que es necesario seguir llevando más proyectos de inversión que sean grandes y que generen empleo directo e indirecto a la población, a sus familias que todavía están ahí viviendo para mejorar su calidad de vida. Entonces, en el puerto de la Unión, es lastimosamente otro de los monumentos que nos ha dejado la corrupción de los gobiernos anteriores, la ineptitud de los gobiernos anteriores, tanto de Arena como del FMLN, porque quedó un proyecto que en su momento cuando lo anunciaron fue bueno, fue positivo, pero luego simplemente se robaron el dinero y dejaron el proyecto ahí a medio andar. El puerto nunca trabajó, realmente el famoso Puerto Cutuco nunca trabajó, pero se ha ido retomando poco a poco gracias a un trabajo articulado, a un gran trabajo del gobierno del presidente Nayib Bukele. Ahora, bajo el liderazgo del presidente, pues obviamente se busca la activación de este puerto para reactivar la economía y principalmente pues de la zona oriental. Este dictamen también fue aprobado con 65 votos, ninguno de la oposición lastimosamente, pero por eso es importante que sigamos teniendo la gobernabilidad que tenemos, que ustedes, el pueblo salvadoreño, nos ha dado como bancada CIAN, porque realmente no necesitamos a esa pírrica oposición que siempre está en negación hacia todo lo que sea para favorecer a El Salvador. Luego pasamos de los dictámenes y, como les comenté, la agenda lleva un orden y va la lectura y distribución de la correspondencia. En esta lectura y distribución de correspondencia es cuando se hace la modificación y se pasaron 3 piezas específicamente con dispensa de trámite. Estas piezas fue un pronunciamiento por el Día Nacional del Profesional en las Relaciones Internacionales. Felicidades a todos los profesionales, un gran abrazo. En mi equipo también tengo a una internacionalista que nos apoya muchísimo siempre. Se aprobó la exoneración a FUSATE de los impuestos por la introducción al país de un vehículo para la rifa del mismo y recaudar fondos para la misma fundación. Y quizá el más importante de todos, bueno, no quiero decir que los demás no sean importantes, pero digo, el más importante en cuanto al efecto directo en la población, en la economía de los hogares salvadoreños, fue la disminución de la tarifa del precio a la energía eléctrica. Como todos ustedes saben,
La semana pasada, el presidente Nayib Bukele hizo la inauguración oficialmente de la famosa presa ex Chaparral, ahora la presa 3 de febrero. Y todos lo pudimos ver en la cadena nacional. Pero esta nueva presa lo que va a significar en la vida real de todos nosotros los salvadoreños es una disminución en nuestro recibo de electricidad. Allá por el 15 de octubre de este año hubo un incremento del 9% al precio de la electricidad que todos vamos a ver reflejados pues, en el consumo en general. Pero con este decreto se hace de manera retroactiva el hecho de que este 9% de incremento queda sin efecto y adicional a este 9% se hace un descuento de un 5% más. Eso quiere decir un 14% se va a disminuir en la tarifa de energía eléctrica. Ojo, y aquí sí vamos a subrayar esta información. Si usted no incrementa su consumo de energía eléctrica, su recibo no tiene por qué incrementar y al contrario, usted verá una disminución en la tarifa del kilovatio hora, que es lo que se contabiliza en cada uno de nuestros hogares. Pero si usted hace más uso de aires acondicionados, de lavadoras, deja más focos encendidos por algún descuido o por lo que sea, pues obviamente usted va a ver un incremento a su factura. Pero eso tiene que ver con su consumo, no con el precio del kilovatio hora del recibo de electricidad. Al contrario, está habiendo una disminución de esta tarifa y esto es una buena noticia para todos nosotros los salvadoreños. Hay más de 2 millones de hogares que se van a ver beneficiados, pero también se verán beneficiados todo el sector comercial y todo el sector industrial, que también va a tener una reducción en la tarifa de su recibo de energía eléctrica. Como ustedes saben, la presa, ahora la central hidroeléctrica 3 de febrero, fue inaugurada por el presidente Nayib Bukele y él en esta inauguración anunció la reducción que luego vino aquí a la asamblea, se discutió y gracias a Dios fue aprobada. Vamos a escuchar un poco las palabras del presidente en la cadena nacional. Buenas tardes a todos, bienvenidos a la central hidroeléctrica 3 de febrero, la primera presa que se construye en El Salvador en décadas. Como todos ustedes saben, este proyecto, más conocido lamentablemente como Presa El Chaparral, fue iniciado en los gobiernos de Arena. Por ahí hay un video incluso uno de tantos, pero hay un video de la primera piedra puesta por el expresidente Elías Antonio Saca en el año 2008. Cabe recordar que antes de poner la primera piedra, pues evidentemente ya habían hecho los diseños, los estudios, la contratación de préstamos, que también lleva tiempo llevarlo a la Asamblea Legislativa, la contratación de la empresa, la licitación, y contrataron una empresa en el año 2008, iniciaron la construcción, aquí vino, por aquí cerca, vino el expresidente a poner la primera piedra de esta presa que debió haber costado $200 millones y que iba a tardar 4 años su construcción. Pero como ustedes recuerdan, luego, pues, amén de la corrupción que hubo en ese periodo, luego entró el FMLN en el año 2009 con el presidente, el expresidente Mauricio Funes, y ocurrió aquella corrupción donde habían alegado que la montaña se había movido y que, sí, en El Salvador se mueven las montañas. Alegó Astaldi, la empresa contratada, que la montaña se había movido y como la montaña se había movido, había que recalcular y había que rehacer toda la presa, incrementando su precio de 200 a 400 millones de dólares. En ese entonces se recontrataron las empresas, pero luego hubo unos fallos técnicos y tuvieron que contratar otra empresa, subiendo el precio de 400 a 600 millones de dólares. En ese entonces, luego la Fiscalía descubrió que Astaldi, empresa europea, transfirió dinero a una cuenta de Panamá de un spa cuya propietaria era la compañera de vida en ese entonces, o una de las compañeras de vida del expresidente. Y
pues eso continuó, entró el otro presidente, Salvador Sánchez Serén, la presa continuó abandonada, incluso hay ahí unas imágenes de cuando nosotros llegamos en el 2019, ya 11 años después de haber puesto la primera piedra, una década, un año, aparte de todo lo demás. 11 años después, esto estaba prácticamente a cero. Esta represa que ustedes ven acá prácticamente estaba inexistente. Había 1 metro de represa. Y pues todo lo demás, cuarto de máquinas, todo lo demás no existía. Mucho menos iban a haber compuertas y todo eso. Para entonces, ya el Estado ya había gastado cientos de millones de dólares. Yo propuse internamente, por supuesto, creo que lo mencioné en una conferencia, no, obviamente nunca llegamos a hacerlo en serio, pero yo incluso en una reunión dije, mejor dinamitemos eso, porque va a costar tanto, no vale la pena para el país. El problema era que habían contratos, iban a venir demandas internacionales y al final la presa nos iba a costar lo mismo hacerla que no hacerla. Y entonces dijimos, hagamos la presa, hagámosla con eficiencia, hagámoslo lo más rápido posible, lo hubiéramos querido terminar hace 1 año, pero bueno, nos tardamos 4 años, lo que otros no pudieron hacer en 20. Y gracias a Dios la logramos terminar con eficiencia, sin corrupción, y convertimos lo que era un monumento a la corrupción de los gobiernos de Arena y del FMLN, lo convertimos en un monumento a la transparencia, a la eficiencia y a la honestidad. Me voy a detener acá. Yo sé que es súper interesante ver las conferencias de prensa que da el presidente Nayib Bukele y sobre todo esta, en donde nos cuenta todo el caso de corrupción, de casi 20 años de corrupción, de la que ha sido monumento esta presa, ex conocida como Chaparral, ahora presa hidroeléctrica 3 de febrero. Pero quiero contarles un poco del contexto, así como estaba diciendo el señor presidente Nayib Bukele. Esta presa la inauguró, digamos, puso la primera piedra Elías Antonio Saca allá por 2008. También hay video de eso acá en YouTube, de hecho lo pueden buscar. Y por supuesto, para quienes quieran ver de nuevo la inauguración, la conferencia de prensa que dio el presidente en cadena nacional de la inauguración de la presa 3 de febrero, lo pueden ver en las cuentas de Casa Presidencial o del mismo presidente Nayib Bukele. Y acá vamos a ver solamente un pedacito del video que está en YouTube, de hecho, sobre Elías Antonio Saca, ya por 2008, quien recuerden que está condenado por corrupción. Él está preso en este momento acá en El Salvador, poniendo la primera piedra de este proyecto. Hoy estamos colocando la primera piedra de una obra que tendrá gran impacto en nuestras vidas, ya que la construcción del proyecto hidroeléctrico El Chaparral, además de tener capacidad para proveer energía a 200,000 familias, permitirá reusar sus aguas en la central 15 de septiembre, lo que incrementará su vida útil. La gente de CEL, mi gente, incansablemente ha recorrido el curso del río Torola, analizando el comportamiento de las lluvias, los vientos, el cauce del río, para verificar la firmeza de la roca, porque tenemos que ser responsables con la seguridad de esta presa. Se dispondrá de una franja de protección forestal de 149 hectáreas en el perímetro del embalse. Se ha estipulado un periodo de 40 meses para la construcción de esta presa, que requiere de una inversión que supera los 200 millones de dólares. Bueno, ahí está el video para quienes lo quieran ver. Fíjense bien, por allá del 26 de septiembre de 2008 se suscribió entre CEL y la constructora italiana Astaldi un contrato con la finalidad de ejecutar la construcción de la presa hidroeléctrica El Chaparral. Este contrato se fijó en un poco más de 219 millones de dólares. Sin embargo, Astaldi incumplió el contrato al cometer atrasos significativos en la obra desde el inicio, hasta llegar a la suspensión unilateral de los trabajos. Esto quiere decir que Astaldi simplemente dejó de trabajar.
a pesar de que tenía un contrato para la construcción de esta presa. El incumplimiento constituía motivo suficiente para que CEL caducara, o sea, terminara este contrato, impusiera las multas necesarias e hiciera efectivas las fianzas contractuales. Regularmente se da un 10% de fianza, puede variar este porcentaje, pero imagínense, si hubiese sido el 10% de la fianza por 219 millones de dólares, estamos hablando que se tenía suficiente dinero para empezar a presionar a esta empresa. Claro, estamos hablando de allá por 2008. La constructora interpuso ante la recursos ante la CEL y en la gestión de Mauricio Funes, el siguiente presidente, pero después de Saca, pero el primer presidente de la izquierda de este país, del FMLN, una serie de reclamos llegaron a presidencia en donde se alegaba la existencia de situaciones geológicas no comprobadas, como el movimiento, y aquí viene lo gracioso, del margen derecho del cauce del río, que denominaron imprevistos imprevisibles. Así o más chistoso, hay cosas que en El Salvador uno quisiera que fueran chiste, pero son anécdota, y esto es parte de eso. Con esto se justificaron en cuanto a que tenía que haber un incremento o un ajuste en el precio del contrato. Por allá de 2010, en agosto de 2010, CEL contrata a una firma legal internacional que supuestamente eran expertos en arbitraje internacional con el objetivo de prevenir un posible litigio con Astaldi. Además, CEL contrató a otra empresa, Novotec, para que hiciera un peritaje en el sitio de la obra, emitiendo un dictamen técnico que sustentaba las argumentaciones de CEL ante un posible arbitraje. Como en este tipo de contratos que son tan grandes, regularmente no se someten a la jurisdicción nacional, sobre todo si es una empresa internacional, sino que siempre se someten a jurisdicción internacional mediante arbitraje para tratar de solventar cualquier tipo de inconvenientes que hayan en la ejecución de los contratos de manera rápida, es decir, expedita, y tratar de salir lo más pronto posible de estos temas legales. Por allá del 11 de julio de 2011, José Leopoldo Samur Gómez, quien en ese momento era presidente de CEL, nombrado por Mauricio Funes, ejecutó una orden previa de llegar a un arreglo directo con esta empresa italiana que estaba a cargo de la construcción del Chaparral, a la que le pagaron el costo de la obra ejecutada hasta ese momento era un 29%, o sea, a la obra le faltaba un 71% de ejecución. Por eso mismo ven que el presidente Bukele dice, acá no habían compuertas, no había cuarto de máquinas, no había nada, era como la construcción de 1 metro más o menos, nada más lo que había ahí. Pero el gobierno de Mauricio Funes autorizó que se negociara y que hubiera un arreglo directo con esta empresa, a la que le pagaron el costo de la obra ejecutada. En ese momento le pagaron el 29% de la obra más una suma adicional, o sea que le pagaron un aproximado de 45 millones de dólares sin existir base legal ni técnica para poder pagar el monto adicional. Pero en total terminaron pagando más o menos la mitad de la obra, le pagaron a Astaldi 108 millones de dólares. La sorpresa realmente vino después. Entre el 10 y el 12 de junio de 2012, Mecafé, Samur y otras personas, operadores del gobierno de Mauricio Funes, viajaron a Panamá un mes antes de formalizarse el arreglo directo con Astaldi. Ojo, este arreglo directo, recuerden que lo había aprobado directamente Funes con Samur, quien era el presidente de la CEL en ese momento. En ese viaje adquirieron una sociedad fachada en Panamá que se llama Head for Business y abrieron una cuenta bancaria en el FPB Bank de Panamá a nombre de esta sociedad fachada, que se utilizó para recibir las dádivas que Astaldi, la empresa italiana, le entregó a Funes y a Mecafé por el arreglo directo que benefició con más de 45 millones de dólares a la empresa italiana. Esto lo sabemos ahora gracias a las investigaciones de la Fiscalía en el caso saqueo público. Recuerden que Mecafé sí está acá, al contrario de Mauricio Funes, quien huyó a Nicaragua y se nacionalizó nicaragüense para que no proceda la extradición. Una vez se comenzaron a ejecutar los desembolsos entre CEL hacia Astaldi, Menéndez, Mecafé,
hizo un acuerdo con Pier Agostini y la participación del testigo clave, que se denomina Mateo en el caso saqueo público, y elaboraron contratos falsos en los que simulaban el pago o la retribución de servicios que supuestamente habían brindado por la sociedad Hedford, recién adquirida por Mecafé, y 2 sociedades fachadas más relacionadas con Astaldi. Estos contratos fueron presentados al banco en Panamá, que a su vez Mecafé adquirió otra sociedad panameña denominada Rain Services y le abrió otra cuenta siempre en este banco para seguir recibiendo estas dádivas. Según testigos, en este momento se han logrado rastrear 3.5 millones de dólares de estos 45 millones que se sospecha que fueron trasladados entre Astaldi y las demás sociedades fachadas que compraron en Panamá, Mecafé, Mauricio Funes y demás operadores, con los que se vieron beneficiados directamente por este arreglo directo con la sociedad Astaldi por el caso de corrupción del Chaparral. Entonces realmente fue, lastimosamente, esta presa hidroeléctrica fue el símbolo de la corrupción que inició en los tiempos de Elías Antonio Saca allá por el 2008, pero que se trasladó al gobierno de Mauricio Funes en 2009 y siguientes años, y además se trasladó al gobierno de Sánchez Serén porque no terminaron la obra, no arreglaron, no hicieron absolutamente nada. Es hasta ahora, en 2023, en octubre de 2023, que el presidente Nayib Bukele entrega a la población, y además sí va a servir a beneficio de toda la población. No solamente van a ser las 200.000 familias que se preveían en 2008 que iban a ser beneficiadas directamente, sino que ahora, con lo que se aprobó en la Asamblea Legislativa, estamos hablando de que todas las familias que reciben un recibo de electricidad en su casa, también comercio e industria, van a ser beneficiados con una reducción del 14% en su consumo, en la tarifa del consumo de energía eléctrica. Inicialmente, obviamente, durante los gobiernos de Arena, este proyecto iba a costar un poco más de 219 millones de dólares e iba a tardar 4 años de construcción. Esto obviamente fue mentira. El tiempo lo ha demostrado, casi 20 años en construcción. Después llegó el gobierno del FMLN y ocurrió más corrupción. Estos sí salieron corregidos y aumentados porque además sacaron más dinero de ahí. Incrementaron el precio, ya no eran 219 millones por la construcción, sino que eran más de 400 millones los que iba a costar esta presa. Y luego hubo más fallos técnicos, subiendo el precio de 400 a 600 millones de dólares por esta presa. En 2019, la Comisión de Obras Públicas de la Asamblea Legislativa recibió información en la que se calculaba un costo total de 759.4 millones de dólares por este monumento a la corrupción que no se hizo ni en tiempo ni en forma. La corrupción de parte de 3 gobiernos anteriores, estamos hablando de un gobierno de Arena y 2 del FMLN, le costó a El Salvador un encarecimiento de la obra por más de 580 millones de dólares. El gobierno del presidente Nayib Bukele hizo en 4 años lo que no pudieron hacer en 3 periodos de gobierno de la oposición, y hoy buscamos trasladar inmediatamente a la población salvadoreña los beneficios generados por esta obra, que ya no es más un monumento a la corrupción, sino que es un monumento de que cuando se quiere las cosas se pueden hacer bien, en tiempo, en forma y gastando el dinero correcto. El costo aproximado de la obra al finalizar ha sido de 800 millones de dólares, pero recuerden que estamos sumando todo lo que ya se gastaron, ya se robaron, más lo que se tuvo que invertir para realmente terminar la obra. Y antes que esta obra obviamente era considerada un monumento a la corrupción, ya no lo es más y va a representar una reducción en los recibos de electricidad de las familias salvadoreñas, del comercio y de la industria de un 14%. Y con esto terminamos nuestra última
reunión plenaria en esta Asamblea Legislativa y me da muchísimo gusto podérselos contar de manera un poco más coloquial, pero la verdad es que lo más importante es que ustedes estén enterados, que hagan preguntas. Yo me quedo pendiente de sus comentarios y a todos los salvadoreños en el exterior aprovecho para recordarles que todavía estamos a tiempo, que pueden ir a sacar su documento único de identidad a cualquier consulado cercano de su casa o de su trabajo, de la escuela de sus hijos o de la ruta que ustedes toman, que todavía están trabajando en horarios ampliados de 7 de la mañana a 10 de la noche los consulados en Estados Unidos. Y para los que no residen en Estados Unidos, pues también pueden ir a sacar su documento único de identidad a los consulados más cercanos o a los consulados móviles que se puedan habilitar. Tienen hasta antes del 5 de noviembre para poder sacar su documento y así ejercer su voto en las próximas elecciones del 4 de febrero. Un abrazo a todos y bendiciones.